Bueno, buenos días a todos los que no vi y a los que están conectados online. Tenés mi presentación. Empezar con la primera. Sí, esa es la primera. La primera. Arriba, ahí, esa. Abrime esa. La tenés que abrir acá abajo, creo, ¿no? En la copita. Bueno, vamos a ver si podemos mantener, porque la vara sigue subiendo, el nivel es alto, y bueno, vamos a hacer lo posible, porque acá estamos haciendo como el cierre de la actividad brillante, la exposición de María José y de la presentación clínica, y en relación al abordaje terapéutico, la misma consideración en relación a la construcción diagnóstica, que es una construcción de estrategias terapéuticas, por lo tanto no son recetas, no son tips, y lo que podemos hacer son recomendaciones a la luz de la experiencia internacional y de nuestra propia experiencia, porque creo que también hay que recoger la experiencia que uno va haciendo en el camino. La siguiente. Repetir un poco a veces nos viene mal para grabar. Volvemos a esto del dolor, lo voy a decir rápidamente, el dolor agudo, el dolor crónico, y que todo dolor crónico empezó siendo agudo. Por lo tanto, es una continuidad entre uno y otro, pero los abordajes terapéuticos son distintos. Y eso importa y hay que tenerlo siempre presente. En el dolor crónico estamos frente a una enfermedad crónica. Siguiente. Y bueno, para eso, para poder abordar este tema de tanta complejidad que es el dolor crónico y de alguna manera poder entender algo de este misterio, porque en realidad hay mucho todavía para tratar de entender y descubrir, y poco lo que tenemos conocido, es necesario de alguna manera ir moviéndonos dentro de dos paradigmas, el paradigma reduccionista y el paradigma de la complejidad. Teniendo en cuenta además que no estamos parados en uno o en otro, sino que transitamos de uno a otro, y que eso es posible en la medida que exista, ahora sí la siguiente, no, perdona, sí. En la medida que existe un diálogo entre las diferentes disciplinas. Creo que la jornada de hoy es un muy buen ejemplo de esto. Partimos de un paradigma reduccionista de las ciencias básicas, de la investigación más básica, y nos vamos trasladando paulatinamente con ese conocimiento, o por lo menos con esa información, hacia ese otro paradigma, que es el paradigma de la complejidad. Vamos y venimos, y eso es lo que también, a la luz de la elaboración clínica y de las estrategias terapéuticas, tenemos que tener presente. Ahora sí, siguiente. Entonces, en ese sentido, volvemos esto de lo básico a lo complejo. La neurobiología es lo que todos tenemos, es con lo que venimos, ¿verdad? Venimos a este mundo con una neurobiología, con un cerebro. Pero lo que vamos a resultar ser después va a depender de muchos otros aspectos que trascienden a la propia neurobiología, pero que influyen sobre ella, la modulan, así como modulan también la expresión genética, que es la que va a dar lugar a esta neurobiología que hablamos nosotros en el adulto. Y en este sentido tiene mucha importancia lo vincular relacional. Sobre esto que es la neurobiología se va a ir instalando, creciendo y desarrollando algo que nosotros que venimos del OPSI hablamos de psiquismo o aparato psíquico. No es una entelequia, es una construcción teórica, sí, pero que tiene una apoyatura, una sustancia en la biología. Si no tenemos biología, no tenemos aparato psíquico, podemos tener un aparato psíquico muy enfermo y una neurobiología también muy enferma. En ese sentido, el cómo se va a ir desarrollando hoy por hoy, creo que se apunta mucho más a las teorías
de la intersubjetividad, que al endogenismo clásico en el desarrollo de las teorías psicoanalíticas, y en donde el vínculo y el vínculo temprano tienen una importancia fundamental. Ahí es donde se va a matrizar gran parte de lo que seremos en el futuro. Y ahí tenemos todas las investigaciones en apego, por ejemplo, que son tan importantes, y que van a ir desarrollando de alguna manera un modo de ser, que es un modo de ser en relación a otros, irse construyendo algo que tiene que ver con un sentido del ser, del self, yo soy, aquí y ahora, la autoconfianza, el autoconocimiento y, por supuesto, las estrategias de defensa y de afrontamiento a las diferentes situaciones y avatares de la vida, ¿verdad? Y eso tiene también un matrizaje en el aprendizaje, ese intersubjetivo con los otros significantes. Llamémoslo madre al inicio, familia y después los intercambios sociales. Siguiente. Entonces, el tratamiento integral de la persona con dolor, en general, con dolor crónico, tiene tres pilares fundamentales: el médico biológico, la rehabilitación física y el psicosocial laboral. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y siempre que estemos frente a un dolor crónico, tener en cuenta estos tres pilares y que estén sólidos, firmes. Siguiente. Y para poder hacer eso, tenemos que de alguna manera hacer estos tránsitos, ¿verdad? De lo disciplinar, lo multidisciplinar, interdisciplinar a lo transdisciplinar. Nosotros estamos parados acá en el banco de seguros en una unidad interdisciplinaria de dolor crónico, plenamente convencido que es la única manera que tenemos para poder abordar esta cosa tan compleja que en la soledad del consultorio desbordaría a cualquiera, ¿verdad? Y también ir construyendo lo que hablábamos de la propia experiencia y poder ir desarrollando nuestras evidencias a esto, que son los momentos transdisciplinares. Después de la exposición del doctor Barbeito, hubieron muchas expresiones del cómo esto a diferentes profesiones de acá había impactado y cómo podía ser recogido eso para incorporarlo a su propia práctica. Esos son los momentos transdisciplinares, que son momentos, no es una situación permanente. Siguiente. Entonces, el abordaje interdisciplinario es fundamental. No existe un esquema único de tratamiento, ahora ya hablando más del tratamiento del síndrome doloroso regional complejo, ¿verdad? No se pueden dar tips, tenemos que hacer esto, esto o esto, no. Primero tenemos que pararnos en lo anterior. ¿En quién? Como decía María José. Y después, en función de eso y en relación a las dimensiones que nosotros vemos, ver cuáles son las más afectadas y cómo vamos a ir a trabajar en cada una de ellas en la singularidad de la persona. Y lo otro, que no existen estudios multicéntricos controlados, randomizados de alta calidad. Por lo tanto, tampoco es que haya recomendaciones terapéuticas con una base empírica sólida y demostrada. Siguiente. ¿Cuáles serían los objetivos generales del abordaje terapéutico? Restablecer la función del miembro afectado, sin duda. La afectación de ese segmento corporal produce algo que realmente es de un impacto psicobiológico impresionante, que es la exclusión del miembro y del segmento corporal. Pareciera que no forma parte de la persona. Nosotros hemos visto situaciones en donde la persona que nos consulta habla de su miembro afectado como si fuera alguien aparte. Él, ella, y eso realmente se traduce desde el punto de vista de lo psicológico en que hay un segmento corporal que está excluido del yo, ¿verdad? Que no está pudiendo ser integrado, desechado, diríamos. Es como que el aparato psíquico dijera, esto está mal, saquémoslo, ¿verdad? Disminuir el dolor y la discapacidad, eso sin duda que es fundamental. Pero vieron que ponemos disminuir el dolor, no ponemos
quitar el dolor, porque eso sería una aspiración de deseo y ni siquiera estamos seguros si es lo deseable o no, porque acá siempre que estamos parados en el dolor crónico, tenemos que pensar en cuáles son las funciones del síntoma en la economía de un sistema. Entonces, el dolor crónico está, no sabemos bien por qué, cuánto condensa en sí mismo en cuanto a significados, ¿verdad? Sí disminuirlo para lograr una menor discapacidad y de alguna manera lograr, y esto sí es un objetivo importante, mejorar la calidad de vida. De eso se trata el trabajo nuestro de última. Y optimizar los tratamientos médicos para evitar los efectos adversos de los medicamentos y evitar las complicaciones. Si tenemos que tratar, si por lo menos no podemos curar, no hacer daño. Primum non nocere, ¿verdad? Fundamental, y esto sí es importantísimo, como decía la colega, el inicio precoz del tratamiento en el síndrome doloroso regional complejo, antes de que ocurran los cambios óseos a nivel radiológico. Siguiente. Entonces, tenemos acá los principios básicos del tratamiento involucra, el tratamiento médico y no médico del dolor, tanto en la etapa aguda como crónica, la fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de entrenamiento en etapas agudas y crónicas, el tratamiento antiinflamatorio fundamental en la etapa aguda por todo lo que se ha visto, el abordaje psicosocial con especial enfoque en los miedos relacionados al dolor y el movimiento. Ese es un punto que incluso se habla de fobia al movimiento, que hay que abordarlo específicamente en estos pacientes. Un número limitado de bloqueos simpáticos en casos seleccionados, luego de una exhaustiva evaluación en centros y con profesionales especializados, y los tratamientos de las distonías solo también en centros especializados. Estas son recomendaciones, como lo decía, un poco sacado de la literatura. Siguiendo. Bueno, esto un poco lo que ya han visto, de lo que el doctor Barbeito habló extensamente, solo para refrescar, nociceptor, neurona nociceptora, la interneurona con su papel fundamental, la neurona del asta anterior y las vías ascendente y la modulación descendente. O la siguiente. En el nociceptor, los fármacos que fundamentalmente actúan, la carbamazepina, la lidocaína, la casepsina y los AINES, los opioides y los agonistas GABA a nivel de la interneurona, en las vías ascendentes tenemos la gabapentina, la pregabalina, el topiramato y el dextrometorfán, y en las vías descendentes, a ver la siguiente, los antidepresivos y también los opioides. Aunque también allá arriba tendríamos que poner los estabilizadores del estado de ánimos, como bien lo planteó el doctor Barbeito. Siguiente. En cuanto rápidamente, solamente el mecanismo de acción de los opioides, que todo el mundo lo conoce, que está integrado al sistema de receptores mu, delta y kappa. Los receptores mu están más directamente relacionados con los fenómenos de dependencia y abstinencia. La acción sobre los receptores mu es la responsable de las alteraciones adaptativas a nivel celular, molecular, psicológico y conductual. Los mu1 son los responsables de la analgesia supraespinal y la euforia, y los mu2 de la depresión respiratoria y los efectos gastrointestinales y la dependencia física. Siguiente. Y en cuanto a acción, a los antiepilépticos. Acá la idea no era, es un poco porque estábamos hablando de esto, de la importancia del glutamato. Nosotros estamos manejándonos en situaciones en donde hay una activación de las vías excitatorias producto de un evento estresante o traumático, ¿verdad? En donde además se agrega dolor que por sí mismo es una situación de estrés sostenido. Tenemos algo que hacia arriba se está manteniendo activado, incendiado, y el neurotransmisor excitatorio por excelencia y de amplia distribución
es el glutamato. Así como el GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia y de amplia, los dos son los más abundantes en el sistema nervioso. Los demás, que los tenemos en otras estructuras, como decía, pero que son los que dirigen a veces la orquesta, como decía el doctor Barbeito, los encontramos capaz un poco más en las estructuras más subcorticales, la serotonina, en la amígdala, el sistema límbico. Entonces, de los fármacos, la pregabalina, la lamotrigina y el topiramato tienen una acción sobre la neuroconducción del glutamato. Y entonces son fármacos que para nosotros tienen una utilidad, son importantes y los vamos a usar. Y de hecho lo estamos usando. Siguiente. Bueno, lo que dice la literatura es que no existe una evidencia sobre la utilidad en el síndrome doloroso regional complejo de fármacos usados en otros dolores neuropáticos. Resultados moderados con gabapentina y pregabalina. Los antidepresivos son útiles y fundamentales. ¿Y acá por qué? Porque cuando vimos, como bien lo dijo María José, uno de los mecanismos fundamentales del dolor es la sensibilización central. Los opioides son útiles, pueden lograr hasta un 50% de reducción del dolor, su uso debe ser controlado. Las personas con síndrome doloroso regional complejo pueden tener resistencia a efectos analgésicos de opioides por reducción de receptores opioides a nivel central. Y se ha utilizado la ketamina también tiene una acción en la neuroconducción glutamatérgica, tiene una acción analgésica, se usa como anestésico y se usa como antidepresivo. Hoy por hoy tiene un lugar en el tratamiento de las depresiones crónicas refractarias. Y la estimulación a nivel de la médula espinal, que ahí entramos dentro más de otro registro que puede ser el intervencionista. Siguiente. En el tratamiento antiinflamatorio se han utilizado los corticoides a altas dosis en las fases iniciales, los resultados no son totalmente concluyentes. Los bifosfonatos muestran un escaso valor, particularmente después del tratamiento corticoideo, y en algunos países se utilizan las cremas grasas con 50% de dimetilsulfóxido, aplicadas 3 veces al día, y que tiene la acción del atrapamiento de radicales libres producidos por la inflamación y la isquemia, y el efecto sobre el dolor es moderado. O sea, sería fundamentalmente para disminuir ese complejo inflamatorio, ese edema y esas alteraciones que se producen a nivel del segmento afectado. Siguiente. En cuanto al tratamiento fisioterapéutico, la ocupacional, la terapia de entrenamiento en etapas agudas y crónicas, como dijimos, es fundamental, y acá el rol del equipo de rehabilitación es muy importante. Es fundamental para evitar la exclusión del segmento afectado, reducir las contracturas. Si la extremidad afectada no se mueve durante la fase inflamatoria, cuando ocurre la proliferación celular de tejido conectivo, las contracturas ocurren rápidamente. Y eso es cuando nosotros nos enfrentamos más de 6 meses o 1 año, estamos en una situación muy compleja y de muy difícil reversión. Siguiente. Y en cuanto al tratamiento, acá capaz que me detengo un poquito, del abordaje psicosocial. El abordaje terapéutico psicosocial representa una parte importante del tratamiento multimodal del dolor crónico, no cabe ninguna duda, yo diría que importante y fundamental, especialmente importante cuando existen otras claras evidencias de trastornos psicosociales asociados, como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, dificultades sociales o penuria económica. Y cuanto mayor es la problemática psicosocial, mayores serán las dificultades en los tratamientos y mayores los desafíos que tendremos que afrontar al respecto. Siguiente. Por un lado, en relación a intervenciones psicoterapéuticas, yo puse intervenciones psicoterapéuticas no inocentemente, sino muy intencionalmente, porque en las unidades interdisciplinarias de abordaje y tratamiento del dolor, no podemos establecer una psicoterapia, ¿verdad? Pero sí intervenciones psicoterapéuticas,
que tienen tanto valor, tanta importancia y tanto impacto como los procesos psicoterapéuticos conducidos en forma individual fuera en el consultorio, ¿verdad? Nosotros en las unidades interdisciplinarias de dolor hacemos intervenciones psicoterapéuticas y ahora vamos a ver cuáles y por qué. La importancia del encuentro equipo-persona que consulta, construcción del equipo asistencial. Eso ya per se es terapéutico, ¿verdad? Es lo que hablaba hoy la doctora. Esto del encuentro. El paciente que se integra al equipo y va a formar parte del equipo. Es uno de los criterios, además, a evaluación en la certificación. No es yo trato a... Formamos un equipo y vamos a trabajar en conjunto y ahí viene la pregunta de alguna manera que le hacemos. ¿Usted cree que de esto depende de usted, de nosotros o de trabajo en conjunto? Y eso ya está generando cosas. Parecen bobaditas, pero no son bobaditas, son sustanciosas y están respaldadas por un marco conceptual muy fuerte. La importancia de los aspectos comunicacionales en el encuentro equipo-persona que consulta, bueno, también la doctora hizo mención a eso, es fundamental. Los procesos comunicacionales son la base de la relación interhumana, ¿verdad? Y tenemos nosotros todos un modelo comunicacional introyectado, derivado de nuestra historia. Pero en el ejercicio profesional de la medicina es obligatorio el desarrollo de habilidades y destrezas comunicacionales, además de las propias. Las propias no alcanzan. Y eso está incluido en la currícula de pregrado de muchas o gran parte de las facultades de medicina del mundo, y en la nuestra también es un área de trabajo intenso desde psicología médica. Por supuesto que la comunicación incluye los aspectos verbales y no verbales, ¿verdad? Lo que hacemos, la actitud y lo que decimos. Y las palabras, como dijo María José, no son inocentes. Las palabras tienen un impacto, ¿verdad? Y generan algo. Creo que me salté la primera parte, que vuelvo igual a ella, que está demostrada que todas las psicoterapias tienen una acción a nivel neurobiológico. Influyen en el neurodesarrollo, así como influyen en el encendido o el apagado de determinadas áreas específicas a nivel cerebral. Y esto está estudiado ampliamente. Por ejemplo, se ve en aquellas psicoterapias que actúan desde la corteza hacia los sectores más subcorticales, lo que se llaman las psicoterapias up-down, que tienen más que ver con las que se manejan en el terreno de lo cognitivo, ¿verdad? Las terapias más cognitivistas. Y están otras que funcionan más por impacto o acción desde las estructuras subcorticales hacia la corteza, que se llaman las psicoterapias bottom-up, y que tienen que ver fundamentalmente o parten de la base de la meditación, de la conciencia ampliada. Y en ese sentido tenemos, en esa línea tenemos al mindfulness, que también ha hecho y pone un pie en la investigación neurobiológica en este momento. Bueno, y la función psicoterapéutica del vínculo equipo-persona que consulta o relación médico-paciente es ampliamente estudiada. Balin decía, el médico es la primera y mejor medicina, la propia persona del médico, ¿verdad? La presencia, la disposición, la actitud, la forma en cómo nos comunicamos, la empatía que tanto se habla pero que tampoco se sabe a veces también, ¿no? Eso es fundamental. Y en el equipo interdisciplinario eso no se pierde para nada. Lo tenemos demostrado, hemos trabajado años y hemos podido demostrar eso específicamente. Adelante. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones psicoterapéuticas que hacemos desde un equipo interdisciplinario? Somos muchos trabajando ahí, pero el equipo sostiene. Es un punto fuerte
un punto donde el paciente va a apoyar, a descansarse y a poder depositar cosas, ¿verdad? Tiene una función de sostén, soporte, el holding desde la literatura psicoanalítica. Es muy importante y eso es lo que da el equipo. Siempre hablamos nosotros en el dolor crónico que el paciente viene y no mejoro y me duele y sigo con dolor y esto y lo otro. Y nosotros decimos, tranquilo, no tenemos que, porque al paciente le duele, salir corriendo a aumentar los analgésicos, calmarle el dolor. No, tenemos que sostener la queja. La queja tiene un lugar en la economía psíquica y la tenemos que recepcionar, atender, contener, entender y bueno, cuando se puede se interpretará. Importancia de los conceptos de transferencia contra transferencia, algunos hablarán de actitud y contraactitud, pero que hace referencia a qué deposita la persona que consulta en el equipo y qué nos despierta. En ese sentido, el equipo interdisciplinario es protector, ¿verdad? Nos protege. El trabajo en soledad es a veces traumatizante. Y tiene que ver con esto del poder hablar entre nosotros, de lo que nos produjo un paciente, de qué nos hace sentir, de cómo nos angustió, ¿no?, determinada situación que el paciente nos dijo, ¿verdad? Y cómo a veces el mismo paciente en uno de nosotros despierta una cosa y en otros despierta otras. Y eso tiene que ver con ¿quién? Con nosotros, con nuestra respuesta contratransferencial. Nosotros también somos sujetos, ¿verdad? Y en relación a eso tenemos nuestras propias cargas afectivas, nuestra historia, y tenemos nuestros conflictos. En relación entonces a la importancia de esos conceptos, las intervenciones de apoyo. Acá esto sé que tiene un sesgo un poco desde la literatura psicoanalítica, pero las intervenciones desde este lugar van, que se llaman psicoterapias expresivas, van desde el registro del apoyo hacia la interpretación de los contenidos inconscientes. Obviamente, creo que hoy ningún neurocientista discute la existencia conceptualmente del inconsciente. Leía Kandel, por ejemplo, que lo que de alguna manera ellos reivindican es que nos pongamos, los que estamos en ese paradigma, más en diálogo con las neurociencias, algo que existe, ¿verdad? Los diálogos entre psicoanálisis y neurociencias, y existen hoy por hoy lo que se llaman el neuropsicoanálisis. Entonces, las intervenciones de apoyo, afirmación, en general esas son intervenciones más de tipo paraverbal, o a veces desde lo verbal un simple sí, entiendo, sígame contando, esas son intervenciones de afirmación de alguna manera. ¿Qué quieren o a qué apuntan? A estimular a que siga hablando, que siga diciéndonos, que no se corte, que se caiga la barrera que hay entre ese encuentro entre quien entrevista y quien es entrevistado. Que en el equipo interdisciplinario, a pesar de ser mucho, es uno el que entrevista. Y ahí se empieza a generar algo que va con él y después con el resto, ¿verdad? Hay un concepto ahí para hablar de lo que son las transferencias múltiples, que me parece que es un concepto también interesante. El consejo y el elogio también es una intervención de apoyo importante. El consejo es, bueno, a mí me parece que sería mejor que usted por ahí pudiera moverse un poco más, o que tal vez sería bueno que saliera un poco más de su casa, es decir, consejos. Y elogio, muy bien lo que hizo, me parece muy bien, me hizo mal tal medicamento, lo dejé de tomar, está bien, si le hizo mal, no lo tome, vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? Y no aquello del, ay, el médico me va a retar porque dejé de tomar el medicamento. La validación empática, eso que usted está sintiendo, yo lo entiendo. Y entiendo que se está sintiendo así, porque lo que está viviendo realmente es una situación penosa. Por ejemplo, hay muchas otras, ¿verdad? Estímulo a la elaboración, y acá tenemos varios ejemplos en la historia clínica integral.
De alguna manera, preguntas que nosotros hacemos, que parecen inocentonas en la historia clínica, apuntan a esto, estímulo de elaboración. ¿Elaboración qué? Que el paciente empiece a pensar, que empiece a elaborar sus contenidos mentales, acercarlo al plano de lo mental. Hay un concepto en dolor crónico, que es el concepto, un concepto no en dolor crónico, un concepto en la psicología, que es el de la alexitimia, que es esa distancia que existe entre el registro de lo corporal, físico, biológico y lo mental. La capacidad de llegar a ese registro mental y de poner las emociones en un registro mental. Una cosa es que yo pueda sentir que me angustio y otra cosa es que cada vez que me angustio me duele la panza. Son dos cosas bien distintas, ¿verdad? Una es una descarga del cuerpo y otra es una capacidad del reconocimiento mental de la emoción y una capacidad de contener la emoción. La angustia también es una fortaleza yoica. El estímulo a la elaboración, por ejemplo, cuando le preguntamos, ¿usted cree que este dolor es solo por el accidente que tuvo? ¿Cree que es porque está atravesando una situación de mucha dificultad con su familia? ¿O cree que todo influye? Ahí lo estamos llevando a pensar, ¿verdad? Y le estamos diciendo de una manera de intervención psicoterapéutica, mire que lo que usted está viviendo puede tener una importancia en el dolor. ¿Se entiende? A veces la intervención no es una aseveración, ¿no? A veces es así. Y a veces esas son también interpretaciones. La clarificación es bien importante y eso entra en el terreno de las creencias. Cuando hay creencias que pueden ser erróneas, que pueden generar una interferencia en el proceso de adhesión al tratamiento. Yo no tomo tal cosa porque me sale caspa. Bueno, no, mire, eso capaz que no es, la caspa es por otra cosa. Clarificamos, ¿verdad? Y eso es dar información, como decías tú, brindar la información para el paciente, y eso construye vínculo, construye relación empática, da seguridades y genera corriente afectiva. Se empiezan a movilizar afectos, y eso es lo que nosotros queremos que ocurra, por lo menos lo que estamos en este terreno, ¿no? La confrontación no es pelea, es una estrategia de apoyo que implica poner frente a frente dos cosas contradictorias. A ver, no entiendo. Usted me dijo que cuando salía a caminar, que usted no podía salir a caminar porque le dolía, pero sin embargo me dijo que ayer fue a la casa de su prima y pasó bárbaro. A ver, ahí estoy confrontando dos cosas. ¿Pero por qué? Porque el aparato psíquico tiene tal capacidad que genera esa especie de escisiones, de disociaciones, ¿verdad? Y que de repente dice una cosa y de repente dice otra. Son las ambivalencias que todos tenemos, ¿verdad? Entonces confrontar significa eso. Usted me dice que no se enoja y sin embargo yo veo que usted está como enojado acá, como que su cara es de enojo. Y ahí estoy confrontando algo. ¿Qué es? Llevar al terreno de lo mental, entrar en el terreno de las emociones, hablar de las emociones. Esto es muy interesante. Y bueno, por último la interpretación, que es una específica intervención psicoanalítica en el consultorio y no tanto dentro del equipo. Las técnicas de relajación, yo creo que tienen un lugar importantísimo, lo hemos estado hablando con Pablo Florio, creo que tendríamos que empezar a instalarlas un poco más, no llevan tanto tiempo, ¿verdad? Hablábamos con Luis Barbeito que nos hablaba de las técnicas de respiración, que es una técnica de hiperventilación que me parece muy interesante, que se podrían poner en práctica. Siguiente. Y es una recomendación de un tratamiento específico, ¿verdad? Que es el tratamiento de exposición graduada, que tiene una eficacia demostrada en el síndrome doloroso regional complejo. El psicólogo identifica y clasifica las situaciones disparadoras de miedo, por ejemplo, algunos movimientos, situaciones específicas,
El paciente es expuesto gradualmente a estas situaciones en presencia del terapeuta. La eficacia del tratamiento de exposición graduada en comparación con la rehabilitación convencional es confirmada en una larga serie de casos de dolor crónico, y la exposición graduada reduce el dolor y facilita el movimiento, ¿verdad? Esto ya es una intervención que sí no se puede hacer dentro del contexto del equipo interdisciplinario, pero sí lo puede hacer como otras que nosotros tenemos en cuenta, como por ejemplo EMDR también, ¿no? Que también está demostrado que tiene su utilidad en el dolor crónico y por supuesto en el psicotrauma. La siguiente. En relación a los trastornos mentales concomitantes, la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño son los trastornos mentales más frecuentes en relación al dolor crónico. La depresión, obviamente, que es un enorme capítulo de la psiquiatría, que está ampliamente reducido por los actuales manuales diagnósticos, pero que requiere de una indagación a veces fina. Y bueno, los fármacos fundamentales que usamos, antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Y dentro de los antidepresivos se pueden utilizar fundamentalmente los ISRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que hoy por hoy son los que nosotros más usamos en nuestra unidad, y dentro de ellos la duloxetina, porque tiene un amplio respaldo en la literatura sobre su utilidad en el dolor crónico. Y los estabilizadores del estado de ánimo va a depender de muchísimos factores que se van a evaluar y a investigar en forma individual. Yo le doy una importancia porque de alguna manera he ido desarrollando ciertos resultados positivos con la motrigina, como ya lo dijimos, tiene resultados muy importantes con un muy bajo perfil de efectos secundarios de interacciones medicamentosas. Prácticamente hay que tener precaución con el valproato y alguna otra cosa más. En relación a la ansiedad, y este sí es un capítulo bien importante, las benzodiazepinas. No nos tenemos que poner fundamentalistas en relación a las benzodiazepinas, sabemos que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Tiene el gran problema que, como fueron las drogas ansiolíticas que aparecen a continuación de los barbitúricos, que producían una enorme cantidad de muertes por sobredosis, y las benzodiazepinas tenían una seguridad, una bioseguridad muy importante, empezaron a prescribirse a mansalva. Y los médicos prescribían benzodiazepina y se olvidaban de que la habían prescrito. Y la gente pasaba 20, 30 años, y yo duermo con el lorazepam, doctor, ¿no? Y eso genera un problema, eso es un problema de salud. Segundo, las benzodiazepinas, la ansiedad en el trauma. Acá tenemos que tener mucho cuidado y acá sí va una recomendación directa. No es adecuado, está contraindicado el uso de benzodiazepina en una situación traumática aguda. ¿Por qué? Porque facilita los fenómenos de disociación traumática, que es uno de los fenómenos que puede complejizar mucho después el abordaje terapéutico del trastorno de estrés postraumático. O sea, recomendación a todos los colegas, no usen benzodiazepinas en alguien que ha sufrido un psicotrauma. Chocó en la calle, viene la móvil, y el paciente está muy nervioso, doctor, tome un diazepam. No, porque además la ansiedad en el periodo agudo se calma en el contacto con el médico, ¿verdad? Y ahí es donde hay otras estrategias no farmacológicas bien importantes a poder desarrollar. En otras situaciones de ansiedad, ¿cuál es la otra desventaja de las benzodiazepinas? Su alto poder adictivo. Hablamos del riesgo adictivo de los opioides y no hablamos del riesgo adictivo de las benzodiazepinas, que cuando se discontinúan abruptamente, y lo he vivido, pueden generar hasta cuadros de alucinaciones y delirio, y generan una disconformidad y un disparo de la ansiedad bestial. Entonces, tenemos otros recursos terapéuticos hoy por hoy
que son más modernos, más nuevos y que son muy eficaces. ¿Cuándo vamos a usar una benzodiazepina? Y bueno, en algunas situaciones puntuales, muy bien identificadas, y la recomendación de la literatura es por el menor tiempo necesario, hasta que la otra medicación o los otros recursos den resultado. ¿Bien? Por supuesto que en los trastornos del sueño, no. Dormir con benzodiazepina altera la arquitectura del sueño, hace desaparecer la fase REM del sueño y genera adicción, y después tenemos un berrodo para sacar eso bestial. Hay que tener en cuenta que el uso crónico de benzodiazepina tiene consecuencias neurocognitivas, fundamentalmente a nivel de la memoria. Puede generar, bueno, por supuesto, aumento de peso, caídas en los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la ansiedad, ¿qué es lo que tenemos? Primero, por supuesto que los antidepresivos ISRS hoy por hoy son las drogas de primera línea en los tratamientos de los trastornos de ansiedad, cualquiera fueran ellos. Igual los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Duloxetina tiene una acción ansiolítica muy buena. Segundo, tenemos los antipsicóticos de segunda generación. Yo creo que ahí tenemos un arsenal terapéutico que es valioso. Si bien uno tiene una tendencia a usar uno porque se familiariza con él, que es la quetiapina, pero también tenemos lanzapina, tenemos risperidona. La risperidona en gotitas a veces nos da muy buenos resultados, hay que identificar bien el paciente y ver cómo lo usamos. Y tenemos las otras drogas que nos va a servir más cuando estamos en dolor crónico, que es la pregabalina, ¿verdad? Hoy por hoy la pregabalina está aprobada por la FDA para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tiene una acción ansiolítica muy buena, se puede empezar a dar de noche, mejora también para el dormir, y podemos acompañarnos cuando hay un trastorno del sueño de de un hipnótico no benzodiazepínico, como el solpidem o la esopiclona, y tenemos ahora la melatonina. Yo creo que hay que hacer una recomendación en relación a la melatonina. Hay bastante investigación en curso con la melatonina, bastantes recomendaciones por su efecto neuroprotector, fundamentalmente por la acción que tiene contra los radicales libres y mejora, por supuesto, el ritmo cronobiológico del sueño, que tiene tanto que ver con la secreción hormonal y todo el funcionamiento del eje neurohipotalámico hipófiso adrenal. Siguiente. Bueno, y acá pasamos a los tratamientos invasivos, que es un centro para el doctor Calcerrada, que el sábado que viene va a hablar mucho sobre eso. Todos los colegas el sábado que viene van a hablar mucho más sobre esto. Esto fue abuelo de pájaro. Las inyecciones en los puntos gatillos, los puntos situados que son puntos situados en la cintura escapular, y la mayoría se localizan en el trapecio y en el músculo supra. Mirá que estoy guitarreando porque de esto no sé nada. Siguiente. Hay una reciente revisión de Cochrane que no logró demostrar la eficacia del bloqueo del simpático por falta de estudios de alta calidad. Esto no significa una negativa para el uso. Se recomienda en guías como la guía alemana para el tratamiento del síndrome doloroso, con un estricto control de los resultados realizado por profesionales expertos, sin duda, ¿no? Siguiente. El bloqueo del nervio simpático, en aquellos que ha progresado los síntomas, que está refractario a los tratamientos. Hay una limitada evidencia y por eso la indicación es un poco controvertida. Y después existen otros como la neuroestimulación, la estimulación espinal y los nervios periféricos. Y la estimulación del ganglio de la raíz dorsal, y acá supongo que dará referencia a alguno de la aparatología nueva que hay en relación a los neuroestimuladores y eso. Bien, siguiente. Y bueno, acá terminamos esta jornada. Muchísimas gracias a todos y esperamos haber aportado algo. Muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno. No, quería preguntar en las situaciones estresantes agudas, por ejemplo, que acá vemos muchos pacientes que vienen, por ejemplo, que sufrieron un evento de rapiña en el local laboral, sí sufrieron una lesión física, y que a veces los días posteriores al episodio o tienen dificultad para conciliar el sueño,
o les dificulta reintegrarse al mismo lugar de trabajo y todo eso, y que para tratar esa ansiedad aguda, ¿qué recomiendan? Bueno, lo que te decía... Que habían dicho no benzodiazepinas, y que muchas veces tenemos tendencia a darle. Sí, uno lo que ve que la tendencia es a usar la benzodiazepina y además la de alta potencia y vida media corta, lo que generan un problema terapéutico en sí mismo, porque al tener una vida media corta, el efecto desaparece rápidamente y repica la situación. Entonces, otra vez, y repica la situación y otra vez. Y no, mucho menos darlos a demanda, ¿verdad? Los fármacos no se dan a demanda. Hay que establecer un esquema terapéutico, porque eso es terapéutico, el establecer el esquema terapéutico. Entonces, puedes usar, si hay trastorno del sueño, los hipnóticos no benzodiazepínicos, podés usar la melatonina y podés usar o la pregabalina o un ISRS que tiene mayor acción ansiolítica, y yo creo que esa sería la mejor intervención, como es, por ejemplo, ojo, no estoy haciendo propaganda a la industria, el escitalopram, a bajas dosis, 5 miligramos, 3, 4 días, después lo subís a 10, y eso tiene un impacto que además te va a actuar sobre la serotonina, te va a permitir mantener un nivel de conexión sin disociación para poder después trabajar. Entonces creo, y que bueno, hoy por hoy yo veo que usan antidepresivos todos los médicos, entonces empecemos a usarlo bien, ¿verdad? Esa puede ser una situación. Y mejoran, pero rápidamente. Con la benzodiazepina vas a tener síntomas de malestar, síntomas de sedación, pueden empeorar las vivencias de angustia porque son depresógenos, generan disociación, o sea que pueden tener más tendencia a los flashbacks. En cambio con lo otro es mejor. No sé si contesto. Sí, bien. Bueno, están recomendando eso. Yo nosotros acá somos muy modestos, la estamos usando a 6 miligramos, máximo 10 miligramos la uso yo. Y con buenos resultados, ¿sabes? Con buenos resultados. Y aunque no diga, doctor, pero eso no me durmió. Y yo lo que les digo, no importa, porque esto es un neuroprotector, va a actuar a largo plazo, lo va a proteger de un montón de otras situaciones que se están viendo hoy por hoy, incluso en lo neurocognitivo, ¿verdad, Sofía? Algo de eso. Sí, sí, las dosis más altas sin duda, pero tenemos que ir haciendo mano para eso, ¿verdad? A ver. Perdón, ¿quién da la palabra? A ver, ¿quién? José Luis, a ver. Jocelyn, Jocelyn. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Liotegui. No, Sí, doctor, puede quería decir. preguntarte justamente en relación a lo que anteriormente te preguntó la colega, la doctora Harwich del primer nivel, porque realmente nos toca bastante lidiar un poquito con esto cuando no está un estrés postraumático instalado y además en muy breve tiempo. Entonces la pregunta es, cuando nosotros no vamos a continuar el tratamiento, porque no vamos a ser los médicos tratantes de este paciente, sino que hacemos como que los primeros auxilios psicológicos del paciente. Lo vamos a tener 10 días, 2 semanas como mucho. La recomendación de usar los ISRS se mantiene, porque no Hola, sé, sí, también cuando uno no va a garantizar la continuidad del tratamiento, tampoco me parece una opción. A mí no me parece, a lo mejor tú me decís que sí y que igualmente en agudo sirve y estamos aprendiendo. bien. Creo que tu pregunta es bastante amplia y engloba varias cosas que vamos a responder. Por un lado, uno no tiene que esperar la instalación del trastorno de estrés postraumático crónico. Todo aquel que sufre un evento traumático está viviendo en ese momento una situación de estrés traumático y es agudo. Lo que vaya a pasar después va a depender de varios factores, entre ellos lo que nosotros hagamos.
Después, del propio evento, por supuesto, y en quién impacta ese evento, y qué evaluación hace la persona del evento que lo impactó. Y por supuesto de su historia. Y acá hay un aspecto que nosotros manejamos y que me parece que es bien importante. Todo evento traumático lo que hace es una resignificación de situaciones traumáticas previas. Hay una reactualización de la historia, así como una reactualización de los duelos. Por lo tanto, lo que va a pasar en el futuro, si eso va o no a un estrés postraumático crónico, se va a jugar la partida, vamos a decir, ahí. De hecho, los equipos de socorristas integran hoy por hoy equipos entrenados en el abordaje del estrés agudo con técnicas no farmacológicas. Pasamos a ese otro punto. ¿Cuáles son esas técnicas no farmacológicas? Que sería bueno que los que hacen, por ejemplo, emergencia móvil pudieran tener acceso. Es bueno poder entrar en contacto con el paciente y desarrollar algunas estrategias para tranquilizar, para contener y no necesariamente recurrir inmediatamente al fármaco. Y rápidamente se va a trasladar a un centro asistencial. Por lo tanto, uno diría, bueno, una hora y media puedo contener a un paciente en su despliegue emocional sin necesidad de recurrir al fármaco. Y la otra parte de la pregunta tiene dos respuestas. Uno, como médicos siempre tenemos que garantizar la continuidad asistencial. Con nosotros o con quien sea, tenemos que poder hacer una derivación adecuada. Tenemos que saber a dónde lo llevamos, qué vamos a hacer con él, quién va a seguir viéndolo o a dónde lo vamos a derivar y eventualmente hacer una derivación. La derivación también es un acto médico muy importante que garantiza y asegura la continuidad asistencial. Y eso es lo que vemos en el sistema asistencial actual, grandes dificultades en mantener justamente ese aspecto. Los pacientes quedan soltados de la mano, dando vuelta por las instituciones y no sabiendo a dónde ir. Nosotros acá en el Banco de Seguros estamos desarrollando todas unas estrategias justamente, tanto para Montevideo como para el interior, de derivaciones con copia de la historia clínica, copia de las intervenciones realizadas y de los tratamientos instituidos. Otro colega lo recibirá y después actuará de acuerdo a su leal saber y entender. Pero en la medida que yo haya actuado de acuerdo a mi leal saber y entender y correctamente, no tengo por qué ser cuestionado. Segundo, si lo voy a tener 10 días, con más razón le empiezo un ISRS, pero sin duda que se lo empiezo. ¿Por qué? Y porque a la semana yo ya lo tengo más o menos compensado al paciente, a los 4 días te diré que la angustia y la ansiedad bajó. La depresión tiene más latencia, pero lo primero que te dice un paciente de una consulta a otra, cuando una semana de diferencia, es, doctor, con eso que usted me dio, esto que tenía acá en el pecho se me fue. Se me alivió esta presión que tenía acá en la garganta. ¿Y eso qué? Se calmó la angustia. Y de alguna manera eso ya desactivó. Y el desactivar implica de que ese evento traumático ya se va a empezar a elaborar diferente, que tiene que ver fundamentalmente con esto de cómo va a quedar integrada esa experiencia en los circuitos de memoria, ¿verdad?